Toma tu Biblia, acompáñame al libro de Marcos. Vamos a seguir estudiando el libro de Marcos. Estamos haciendo una serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos, porque creemos que es muy importante estudiar la palabra de Dios, estudiar lo que nos dice y de alguna manera poder ir versículo por versículo entendiendo lo que la palabra de Dios significa para nosotros. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre Marcos y vamos a estudiar un pasaje muy especial porque nos habla de una gran verdad de Dios que tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Estoy seguro de que algunas verdades a lo mejor te van a resultar un poquito incómodas, pero espero que conforme estudiamos la palabra de Dios, descubramos lo increíble de la esperanza que Dios nos da y la seguridad que nos proporciona. Estamos hablando del pasaje en el que Dios escoge a uno de sus discípulos, el menos pensado para la gente de su tiempo. Era un traidor, era visto como un traidor, como un vendepatrias, como un abusivo, como un colaborador con el Imperio Romano. ¿Tú te acuerdas que el Imperio Romano era enemigo de Israel? Israel vivía bajo el yugo de Roma. Y este hombre, más adelante, llega a ser el escritor del Evangelio de Mateo. Imagínate, era la persona menos pensada, podríamos decir que era un pecador consumado, un hombre que es encontrado por Cristo y su vida nunca vuelve a ser lo mismo. Entonces, acompáñame por favor a Marcos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 13 al 17. ¿Lo tienes ahí? Amén. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Dice, después volvió a salir al mar, está hablando de Jesús, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Celestial, esta mañana queremos pedir tu ayuda, Señor, para entender tu palabra. Padre, háblanos por medio de tu palabra, transforma nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame pintarte la escena de lo que acabamos de leer. Acabamos de leer, la semana pasada vimos cómo Jesús entró a la casa, estaba en la casa cuando unos hombres vienen con un paralítico, ¿te acuerdas? Y hacen un hoyo en el techo y bajan a este paralítico y Jesús está ahí. Y Cristo, al ver a este hombre, les demuestra a todas las personas y a nosotros al leer este pasaje que Jesús es Dios. Y lo hace de tres maneras muy interesantes. Una de las maneras en la que lo hace es que les muestra que Él sabe lo que están pensando. Y sabemos que solamente Dios puede saber lo que estamos pensando. Y la otra manera en la que Jesús les demuestra que es Dios es porque les dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y solamente Dios puede perdonar los pecados. Y la tercera manera en la que les demuestra que Jesús es Dios es porque les dice, para que sepan que puedo perdonar los pecados, en otras palabras, para que sepan que soy Dios, le dice, levántate, toma tu lecho y anda y sana al paralítico. Entonces, de alguna manera, Jesús muestra que Él es Dios. Y entonces Marcos nos relata esto, pero ahora Marcos nos dice que Jesús vuelve a andar por el mar, anda cerca del mar y andando por ahí, llega y ve en el banco de los tributos públicos a Leví, el recolector de impuestos. Y como algunos de ustedes saben, en aquella época el Imperio Romano estaba a cargo del gobierno de Israel y la mayor parte del mundo conocido. Entonces los romanos lo que hacían es que utilizaban a los mismos ciudadanos de los países que habían conquistado para que fueran ellos quienes recogieran el tributo, los impuestos y lo hicieran llegar a los romanos.
Y estos hombres que recolectaban los impuestos tenían un sueldo muy interesante, porque ellos se podían quedar con un porcentaje de los tributos y ellos también podían determinar cuánto tributo se cobraba. Podían incluso hacerlo un poquito más alto. Entonces, de alguna manera, ellos abusaban de esta posición de ser recolectores de impuestos. Para que te des una idea, es más o menos como lo que pasa en algunos lugares corruptos donde los agentes de tránsito te piden una mordida. ¿Sí saben lo que es eso, verdad? El agente de tránsito te detiene por alguna infracción y te dice, pues veamos cómo podemos arreglar esto, ¿no? Y entonces el conductor le pasa por ahí un billetito, algunos de 50, otros de 200, algunos hasta de 500, y el agente de tránsito se lo guarda y le dice, aquí no ha pasado nada, siga su camino, joven. Y el conductor se va feliz porque le dio una mordida al tránsito y el tránsito no puso multa y él se va feliz porque se quedó con un dinero extra. Pero el problema con esto es que el agente de tránsito, tiene que reportar sus mordidas a su jefe de zona. Y el jefe de zona tiene que reportar las mordidas al comandante, al mero mero de todos los demás. Entonces se va pasando toda la cadenita. Y eso es exactamente lo que ocurría en el primer siglo con los recolectores de impuestos. El recolector de impuestos de la ciudad juntaba dinero, se quedaba con una parte y luego a su jefe le daba otra parte y así se iba la cadenita. ¿Qué es lo que pasa con Zaqueo? ¿Te acuerdas? Que dice, he defraudado a muchos y les he robado a muchos. Pero el problema con los judíos era peor que con los agentes de tránsito. Te voy a explicar por qué. Porque un agente de tránsito únicamente te pide mordida si tú cometes una infracción. Si tus documentos están mal, si tu auto está mal o si no estás haciendo algo legal. Si estás haciendo algo legal no te puede parar, ¿no es cierto? No tiene de dónde agarrarte, no tiene por qué amonestarte. Pero en Israel, el simple hecho de ser judío te hacía pagar impuestos. Tenías que pagar impuestos, quisieras o no. Y estos hombres eran tan despiadados que si traías una gallina que acababas de conseguir para comer y era todo lo que tenías, te decían, venga la gallina para acá. Y venga lo que traigas. Y si son las monedas que tienes, no importa. Al cofre de los impuestos. Entonces, obviamente, si tú eras judío y había una persona que estaba oprimiendo al pueblo para beneficio de los romanos, ¿te iba a caer bien? Claro que no. Decías, este cuate está oprimiendo a su propia gente para darle dinero a los enemigos de nuestro país. Entonces era gente que el pueblo no quería. Eran rechazados todos estos recolectores de impuestos. Los veían como traidores, los veían como vendepatrias, como abusivos. Yo me imagino que había gente que a lo mejor hasta hablaba mal de ellos a sus espaldas, ¿no? De repente decía uno, oye, mira, ahí va Nacho el recolector. No lo saludes, no te vaya a querer cobrar impuestos por saludarlo. Y hablaban así, me imagino, ¿no? Y, ay, mira, ahí viene aquel, de lo peor. Era tremendo. Los rabinos, incluso los rabinos tenían una regla de no juntarse con los Amharek. Decían, no te juntes con los Amharek. En términos de la sabiduría de doña Florinda es, no te juntes con esa chusma. Era lo mismo que ellos decían, no te juntes con estos cuates. La gente les daba la vuelta. ¿Y de qué hace Jesús? Vemos aquí a Jesús caminando derechito hacia Leví, este recolector de impuestos. Y llega y le dice, sígueme. Y el hombre se levanta y deja todo atrás y empieza a seguir a Jesús. El Evangelio de Lucas es el que nos explica que dejó todo atrás, en Lucas 5:28. Y es importante porque lo que hace Mateo, déjame decirte algo, lo que hizo Mateo ese día era una tremenda locura. Una locura porque este hombre estaba dejando su seguridad económica. Este hombre estaba dejando de lado todo aquello en lo que él confiaba. Una vez que tú abandonabas el puesto romano de recolector de impuestos, nunca más podías volver a hacer lo mismo. La gente no te iba a dar trabajo porque eras Mateo, el apestado, el traidor, el mala onda. ¿De qué vas a vivir? Él está dejándolo todo. No sabe a dónde, pero sigue a Jesús.
y deja todo atrás. Ahora, yo sé que algunos de ustedes saben lo que es eso. Yo sé que algunos de ustedes saben lo que es el sacrificarlo todo por Cristo y el dejarlo todo. Y habrá otros de nosotros que a lo mejor nunca hemos estado en esa situación, pero decimos, sí, yo dejaría todo por seguir a Cristo. Yo estaría dispuesto a abandonarlo todo por seguir a mi Señor. Pero cuando las cosas se ponen prácticas, cuando las cosas se vuelven detalladas y reales, entonces sí tronamos como palomita. Piensa en el hombre que trabaja en aquellos lugares que te decía, en aquellos lugares corruptos, y de repente él es agente de tránsito, conoce al Señor y decide no volver a aceptar mordida. Y el día que llega con su supervisor y le dice, ¿sabe qué, jefe? Pues yo soy cristiano y a partir de hoy yo ya no voy a aceptar mordida. Ese día no nada más lo van a tildar de santurrón, sino que a partir de ese momento van a hacer hasta lo imposible para correrlo y para que pierda su trabajo. ¿Por qué? Porque es el único que puede señalar a los compañeros de trabajo, porque es el único que hace las cosas bien. Y todos los demás se sienten amenazados, y todos los demás se sienten vulnerables ante este hombre, sin contar que estaba acostumbrado a todos los días llegar a su casa con una buena cantidad de dinero extra. Y ahora ya no tendría ese dinero. Ahora ya no va a haber peso que le alcance. Eso se llama quemar los puentes. Eso se llama no dar vuelta atrás. Es lo que hizo Mateo. El Señor le dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo quemó los puentes, comenzó a andar por un camino donde tenía que despojarse de aquello a lo que se aferraba y de aquello en donde él ponía su confianza para poner su confianza completamente en Jesús. Eso es algo tremendo. Poner la confianza en Dios, ¿sabes qué? Es una de las cosas más difíciles de nuestra vida. Y el Señor siempre nos llama a depositar nuestra confianza en Él. ¿Te acuerdas? Jesús dijo, no te aferres al día de mañana, no te afanes por lo que ha de ser mañana, confía en mí. Dios suple tus necesidades cada día, en cada oportunidad. Y lo lees en la Biblia, una y otra vez en el libro de los Salmos. Dios es tu protector. Él te va a proteger contra tus enemigos. Y lo lees en el libro de Proverbios, en los profetas, en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia te dice una y otra vez, confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero es difícil. Es bien difícil. El otro día estaba platicando en una consejería con una persona en otro lugar y le decía, ¿sabes qué? Tu diagnóstico se llama controlitis. ¿Controlitis? ¿Existe eso? Sí, controlitis. Itis es inflamación, ¿verdad? Te inflamas y te enojas cuando no tienes el control. Se llama controlitis. Y parece que todos nosotros, cada uno de nosotros, padecemos de esa enfermedad. Queremos tener el control de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Queremos estar seguros que las cosas salen como nosotros queremos y no tenemos el control de nada. Esa es la realidad. Te doy un ejemplo reciente. El viernes mi hijo Jorge iba a tener un recital en la Escuela de Música del Estado y entonces dije, se empalmaba con el ensayo de alabanza. Entonces dije, él se va a la escuela de música, yo me vengo al ensayo de alabanza con Abraham y Melissa a las 5 de la tarde, terminamos a las 6:15 por ahí, el recital empezaba a las 6:30, me dieron un ride al recital, llegamos a las 6:30, el recital empezó puntual 6:30, todo estaba bajo control, perfectamente alineado. A las 7:15 veo el reloj, todavía no acaba el recital, está a punto de acabar, pero tenía que estar aquí 7:30 porque iba a estar Agustín y Alejandra aquí con los jóvenes. Y a las 8 es la reunión de hogares que se lleva a cabo aquí en la iglesia y el recital, y termina el recital a tiempo y entonces le hablo a Cristian y Dulce y les digo, chicos, estoy a 3 cuadras de su casa, les damos un ride a la iglesia, todo está en orden, todo está bajo control, los tiempos bien, todo chiquiti guau. Mis hijos invitan a algunos compañeros al grupo de jóvenes que está padrísimo, se están pasando un tiempo de maravilla, de lujo y platica con los jóvenes, ellos te van a decir. Estaba todo tan emocionante. Vienen los amigos de mis hijos, vienen mis hijos, viene Pepe, traemos el carro lleno, llegamos a la camioneta, meto la llave y
Nada. Y le vuelvo a dar y clic. Nada. Y eran las 7:30. Y yo en la torre. ¿Y ahora qué hago? Se quedó sin batería. Se quedó sin batería la camioneta. No había manera en que llegáramos a tiempo, no había manera en que todo saliera bajo control. Yo creía que estaba en control. Pero déjame decirte algo y escúchame bien. No hay nada más falso que la sensación de control. Nadie tiene el control. Solamente Dios tiene el control. Creer que nosotros tenemos el control es creernos que somos como Dios. ¿Y sabes algo? Eso la Biblia lo llama idolatría. Y es uno de los problemas más fuertes, porque Dios espera que confiemos en Él. Él quiere que confiemos en Él, y es lo que hace Mateo. Pero déjame llamar tu atención a algo bien interesante. ¿Quién escogió a quién? ¿Mateo escogió a Jesús o Jesús escogió a Mateo? Jesús, ¿verdad? ¿Te fijaste en ese detalle? Es algo impresionante. La cosa es que se nos olvida. Nos gusta creer que nosotros somos tan inteligentes que fuimos nosotros quienes escogimos a Jesús. Nos gusta pensar que somos tan abusados que decidimos escoger a Cristo, cuando en realidad es Jesús quien nos llama. Mira lo que dice la Biblia en Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién nos eligió? Cristo. O mira este otro versículo en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna manera Dios pone en nosotros el poder venir a Cristo. Dios pone en nosotros el poder recibirle en nuestro corazón. No hay manera que una persona sin la ayuda de Dios pueda venir y aceptar a Jesús en su corazón. ¿Sabías eso? Tiene que ser Dios el que transforme nuestro corazón. Porque una de las grandes verdades, escúchame bien esto, los seres humanos no queremos a Dios. Oiga, pastor, yo sí quiero a Dios. Bueno, porque Dios ha transformado tu corazón. Pero si no es por medio de la transformación de Dios, los seres humanos no queremos a Dios. Dice la Biblia en Romanos 3 que no hay justo ni siquiera uno. Que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios. Que no hay quien tenga temor de Dios. Déjame te lo explico de alguna manera. De una manera distinta. ¿Alguna vez has visto a un muerto tomar decisiones? No, ¿verdad? ¿Alguien ha visto a un muerto tomar decisiones? Ya no deciden nada, ya están muertos. Ya ni siquiera hablan, no respiran, no nada. Es absurdo. Efesios 2:4 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Cuando estamos muertos, no podemos decidir nada. Y Efesios 2:4 dice, pero Dios en su gran amor y en su misericordia, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. El puro afecto de la voluntad de Dios. ¡Qué increíble! Si decimos que Dios es el que nos llama, si decimos que Dios es el que nos escoge, entonces lo más lógico sería preguntarnos, bueno, ¿y qué tengo yo que hacer de especial para que Dios me escoja? Porque si sabes que hay algunas religiones, ¿no?, que dicen, bueno, si tú quieres que Dios te escoja, tienes que andar tocando puerta por puerta. Si tú quieres que Dios te escoja, tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y tienes que hacer aquello. Entonces, si Jesús nos escoge, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué estaba haciendo Leví? ¿Qué estaba haciendo Mateo? ¿Te fijaste en Marcos? Estaba sentado en el banco de los tributos. No estaba haciendo nada especial. Pero mira lo que dice Romanos 9. Acompáñame, por favor, pero no quites tu dedo de Marcos, porque ahorita vamos a regresar ahí. Romanos 9:10. Búscalo, por favor. Esto es interesantísimo. Espero que Dios te esté hablando con su palabra, porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Romanos 9:10 dice,
No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La palabra de Dios nos está dando el ejemplo de dos personas. Dios escogió a uno y no escogió al otro. Y lo interesante, ¿qué habían hecho estos hombres para que Dios los escogiera? ¿Qué dice Romanos? No habían hecho nada. No habían hecho nada bueno, no habían hecho nada malo, porque todavía ni siquiera nacían. Sin embargo, Dios escoge a Jacob. Y si estuviste aquí en la serie de las promesas increíbles para gente disfuncional, te acordarás que Jacob llega a ser uno de los padres de la nación de Israel, junto con Abraham, junto con Isaac. Pero Dios lo escogió incluso antes de nacer. ¡Qué tremendo! Quiere decir que tú mismo, incluso antes de que nacieras, Dios ya te había escogido. Dios ya sabía quién eres. Dios ya había determinado poner en tu corazón la gracia que necesitas para conocer a Cristo. Y yo sé que a lo mejor puedes quedarte pensando, bueno, pues, qué injusto Dios. Qué injusto Dios, porque ¿por qué va a escoger a uno y no a otro si no ha hecho nada todavía? Mira lo que dice ahí más adelante, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es injusticia, es misericordia. Dios no tiene por qué perdonar a nadie. No es la obligación de Dios perdonarnos. No es su responsabilidad perdonarnos. Nosotros pecamos contra Él. Nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros le dimos la espalda a Dios. Nosotros decidimos vivir en nuestras decisiones. Sin embargo, por la inmensa riqueza de su amor, de su misericordia, Dios escogió mostrar su amor y su gracia, enviando a Jesús a morir por nosotros, pagando el precio por nuestros pecados. Es su misericordia. No depende de nada que yo pueda hacer, no depende de nada que tú puedas hacer, depende de Dios. Y por eso es algo tan seguro, porque no depende de mí ni de ti, sino de Él. Por eso podemos tener seguridad en su salvación. Estás aquí esta mañana porque Dios ha tenido misericordia de tu alma. Estás aquí esta mañana porque Jesús te ha llamado. Así como llamó a Mateo, Jesús te está diciendo: sígueme. No importa lo que cueste, no importa lo que haya que dejar atrás. Sígueme. ¿Te das cuenta? ¿A poco no es maravilloso? Todo depende de Dios. Bueno, pastor, si es Dios el que nos llama, entonces ¿por qué nos dicen que tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón? Bueno, mira lo que dice Marcos. Marcos versículo 17, el texto que estamos estudiando hoy. ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién vino a llamar? ¿A los justos? A los pecadores. Y me encanta el ejemplo que pone Jesús, porque pone un ejemplo extraordinario. Usa el ejemplo de un médico y dice que los hombres sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús no está considerando a los publicanos y a los pecadores como gente inmunda o como la chusma. Al contrario, Jesús les ve con una gran compasión. Jesús les ve con un gran amor, como gente que estaba en una gran necesidad espiritual. Gente como tú y como yo, gente que necesita ser sanada de su pecado. La gente veía a estos hombres como la escoria, como los rechazados. Pero los amigos de Mateo eran personas que necesitaban un médico y Cristo llega en medio de una gran necesidad. Él hace un diagnóstico perfecto, Él trae la cura perfecta y ¿sabes qué es lo más increíble? Él paga la cuenta. ¡Qué maravilloso!
Pero ¿sabes algo? Hay un tipo de pacientes a los que Jesús no puede sanar de su enfermedad. ¿Cuáles son esos pacientes? Aquellos que no lo conocen. Aquellos que han escuchado de Él, pero se niegan a confiar en Él. Aquellos que no reconocen que lo necesitan. Los escribas y los fariseos estaban en esa tercera categoría. Como mucha gente en la actualidad. Hay mucha gente que dice, yo no tengo por qué arrepentirme. Yo no he hecho nada de qué arrepentirme. Yo no he hecho nada malo. A menos que reconozcamos que somos pecadores, seremos salvos. Si no, no podemos ser salvos. Jesús vino a llamar y a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Si no eres pecador, adivina qué, no necesitas a Cristo. Pero somos pecadores. Platicaba en una ocasión con un señor, un empresario muy exitoso, dueño de casinos y de empresas en Estados Unidos, y me dice, Jorge, pues eso a mí de tu Dios, de un Dios que quiere que te humilles y te arrastres y le pidas perdón, yo no puedo creer en ese Dios. Yo no creo en un Dios así que me esté pidiendo que me humille y me arrastre y venga y le pida perdón. Y este hombre nos pintaba una imagen de un Dios malvado, de un Dios morboso. ¿Será que Dios es así? Dios no es así. Dios es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso, es un Dios paciente, es un Dios bondadoso, es un Dios muy paciente con nosotros. Dice Efesios 2:12 que antes de conocer a Cristo estábamos sin esperanza. No teníamos esperanza, estábamos en este mundo sin Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, dice, tenemos una esperanza viva, una esperanza verdadera. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados con Dios. Es la imagen que Marcos nos pone delante. Este Jesús que no rechazó a Leví, que no le hizo el feo a la gente que estaba en el banquete en casa de Mateo junto a Jesús. ¿Te fijaste el énfasis que hace aquí Marcos? Dice Lucas que Mateo hizo un gran banquete, que había una gran cantidad de publicanos y muchos a la mesa. Mira el énfasis, versículo 13 dice, toda la gente. Versículo 15, muchos publicanos y pecadores, muchos que lo habían seguido. ¿Cuánta gente había ahí? Muchos. Pero fíjate lo que dice. Dice, muchos publicanos y pecadores, a comer con los publicanos y pecadores, a beber con los publicanos y pecadores. 3 veces. ¿Por qué será importante? Es importante porque lo que Marcos quiere dejarnos bien en claro es que Dios no nos rechaza. Dios no nos rechaza. No hay nada que puedas haber hecho. No hay nada que puedas estar haciendo que sea lo suficientemente tremendo como para que Cristo no te perdone. Que sea lo suficientemente horrible como para que Dios te rechace. El pecado es como una enfermedad y Dios quiere sanarnos. Y Él quiere darnos la cura y quiere restaurarnos y quiere darnos un propósito y quiere que su propósito se haga en nuestra vida y quiere darnos una esperanza. Por eso es que hablamos de que Él es quien toma la iniciativa y tiene que emocionarnos y tiene que motivarnos porque quiere decir que Dios está interesado en ti. Que Dios está deseoso de transformar tu vida y mi vida. Por eso es tan importante que estemos orando por aquellos que no le conocen. Decirle, Señor, toca sus corazones. Toca la vida de mi compañero de trabajo. Toca la vida de mi compañero en la escuela, de mi vecino. Porque a pesar de nuestro pecado, en su misericordia, Cristo quiso venir por ti y por mí. Virgilio, el poeta de la antigua Roma, describe una de las penas de muerte que aplicaban los romanos. Era una de las cosas más espantosas, antes de Cristo. Te encadenaban a un cuerpo muerto, a un cadáver, y tus manos atadas a las manos del cadáver, frente a frente con este cuerpo muerto, atado, y ahí estabas, hasta que murieras asfixiado por los vapores del cadáver, por el tremendo olor a muerte, a putrefacción. Era algo terrible.
Era algo espeluznante. Déjame decirte algo. Yo creo que así es nuestro pecado. Vivir con nuestro pecado es vivir encadenado a un cuerpo muerto. Es vivir encadenado a un cuerpo putrefacto que está descomponiéndose. Si estuvieras así, estoy seguro que harías lo que fuera por librarte de eso. Yo no sé si hace muchos años que conoces a Cristo, yo no sé si es la primera vez que escuchas acerca de Él, pero lo que sí te puedo decir es que Él vino a llamar a los pecadores. Él vino a libertarnos de esa esclavitud del pecado. Si tan solo venimos delante de Él y le decimos, Señor, he pecado contra ti, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname. Entonces el Señor nos vestirá de nueva vida. Entonces el Señor se acordará de su palabra y nunca más recordará nuestras transgresiones. Déjame decirte algo más ya para terminar. Si Dios te ha perdonado mucho, entonces ámalo mucho. Ámalo profundamente. Ámalo escandalosamente. Comparte con aquellos que no le conocen el amor que Dios ha tenido por ti. Dice el libro de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escucha esto. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre Celestial, qué gloriosa es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque hablas a nuestro corazón con palabras de amor, de seguridad, de fe. Señor, gracias porque tú has dicho que nadie podrá arrebatarnos de tu mano. Esta mañana, Dios, queremos venir delante de ti. Queremos decirte, Jesús, límpianos de nuestro pecado. Padre, perdónanos. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos caminado totalmente en dirección opuesta a ti. Gracias, Dios, porque tú nos has prometido limpiarnos de toda maldad y perdonar nuestros pecados. Sé tú nuestro médico. Sé tú, Señor, aquel que sostiene nuestra mano y nos levanta en el momento de debilidad. Sé tú, Señor, quien nos fortalece. Sé tú, Señor, quien nos da la confianza de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Dios, por ese sacrificio tan increíble. Señor, esta mañana nos ponemos en tus manos.
Te hemos entregado nuestra vida y te pedimos, Padre, que te glorifiques en medio de nosotros. En el nombre de Jesús.